Insisto, me presento contigo. Mi nombre es Iván Franco, soy coordinador comercial de Ciudad Maderas. Además, tengo ya 13 años de experiencia dentro del ramo inmobiliario, asesorando a familias respecto a la inversión. Creo y estoy convencido que cuando uno se enfoca en ayudar, en brindar, en facilitar información, porque así me percibo como alguien que facilita información, podemos ayudarle a las personas a que tomen mejores decisiones. Un inversionista educado analiza las oportunidades, revisa las opciones y después se da el tiempo necesario para tomar acción. El día de hoy estás aquí porque recibiste una invitación. Esta invitación iba en torno a que tú supieras datos duros, información relevante de cuál es esta guerra que está acabando con los alimentos y esto, aunque suene un poco raro, que tú puedas entender cómo es que esto impacta y afecta en la creación de tu patrimonio. ¿Sale? Porque es que tu dinero cada vez alcanza para menos y que puedas aprender a blindar tu dinero, a protegerlo de la crisis y todo esto usando la inversión inmobiliaria. Así que si tú te quedas conmigo atento los siguientes minutos, vas a obtener, número uno, información de alto valor de manera gratuita. ¿Ok? Es información, es metodologías que son útiles en la toma de decisiones respecto a la inversión inmobiliaria. Y no solo eso, personalmente las he implementado y me ha permitido crear patrimonio. También datos duros, porque no solamente se trata de identificar que hay un problema, es cómo este problema me impacta a mí y por último, cómo puedo protegerme de este problema. Por eso que al final te compartiré lo que consideramos la estrategia más fácil, accesible y segura para estar creando un patrimonio. Entonces, bienvenidos sean todos. Vamos a irnos directamente con la información. La imagen que estás viendo aquí es una gráfica del crecimiento económico de México desde el año 2008 hasta el 2022. Y dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Qué podemos ver aquí? Que hay una caída importante en el 2009, luego otra caída importante en el 2020, luego sube un poquito y luego baja. Estos datos o estos porcentajes, estas caídas y el crecimiento o nulo crecimiento que se ha visto dentro de la economía mexicana no son por eventos aislados, tiene una relación directa con un evento mayor. En el caso del 2009, a México le afectó la crisis subprime que se vivió en Estados Unidos a causa de la burbuja hipotecaria durante el 2008, que ha sido de las crisis más fuertes en el tema de Wall Street. Ahora, luego, en el 2019, viene y se desata una pandemia, como no se había visto en más de 100 años. Y no sé si sabías, pero solamente en México, durante el año 2020, se perdieron más empleos de los que se generaron en los últimos 3 sexenios. Entonces, es de considerar el impacto que tiene este tipo de evento y que trajo una caída para nosotros al cierre del 2020 de un 8.5%. Y luego repunta un poquito, pareciera como es de costumbre que las cosas vuelven a caminar bien, pero cuando menos se lo esperaba a alguien, llega algo de lo que se habló mucho hace un tiempo, pero que ya no se le está dando foco, y que es la guerra entre Rusia y Ucrania. Oye, Iván, es que esto a nosotros no nos afecta porque está del otro lado del mundo. No. Históricamente, las guerras se han dado en conclusión por un solo motivo, y este motivo tiene que ver con el territorio. Entonces, ¿qué están peleando en esos territorios? Pues bueno, ¿por qué es importante para ti saber? Pues porque curiosamente, si tú te has dado cuenta, pareciera que cada vez todo lo que nosotros compramos cuesta más. Y te lo quiero explicar de la siguiente forma. Veamos lo siguiente. Para que una economía funcione, ¿ok? Hay empresas que brindan productos, hay empresas que ofrecen ciertos servicios y que pues también venden consumibles, ¿no? Y para que estas empresas, estos negocios puedan operar, requieren de energía, requieren de materia prima
y requieren de inventario. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estas empresas no tienen el inventario o no tienen la materia prima suficiente. Y bueno, pongo aquí el ejercicio. Supongamos que tú quieres, con lo que es tradicional de la canasta básica y de los alimentos comunes del mexicano, comprar 1 kilo de tortillas. Y supongamos que el kilo de tortilla a la tortillería, al productor, le cuesta un montoncito de dinero poder producirlo, que él consiga la energía, la materia prima, el inventario y lo venda, a él le cuesta producirlo un montoncito de dinero. Y para que sea negocio, viene el consumidor y lo compra en 2 montoncitos. Para hacerlo sencillo, diría, compren uno, venden dos. O producen uno, venden dos. Pero, ¿qué está pasando? ¿Por qué te está afectando? Y si no te has dado cuenta de que tienes esta afectación, quiero invitarte a que hagas conciencia. Porque, ¿qué pasa con esta guerra? Resulta que Rusia, si no lo sabías, es uno de los principales exportadores de energía, gas natural, carbón, energía eléctrica. Solo en Europa, en algunos países, la energía eléctrica ha subido hasta el 60% en sus costos. Y no solo eso. ¿Qué pasa? Que como hay menos energía que se está exportando, ¿sale? ¿Qué va a pasar? Que los productores aquí en México se van viendo impactados poco a poco, pero los productores de Europa, los productores de América, los productores de Estados Unidos, los productores de México, cada vez el tema de inventario es más difícil. Ahora, no solo es un excelente o era un gran exportador de energía, sino que también entre Rusia y Ucrania eran el granero de Europa. Juntos exportaban prácticamente el 26% de los granos a nivel mundial. Entonces, este dato es relevante porque piénsalo así. Si tú normalmente compras, ¿y qué es lo que está pasando? Rusia le vendía principalmente a China. Ya ahorita está el tema de los bloqueos y demás, y entonces China empieza a buscar un nuevo proveedor y los productores nacionales, en el caso de México, porque México es un país rico en esa parte de producción, oye, ¿qué prefiero hacer? ¿Venderle aquí a un precio bajo o exportarlo? Y entonces si empiezan a vender el grano que normalmente se quedaba aquí, los costos para los productores nacionales suben. Y entonces ahora para tener inventario, para tener la energía y para lograr producir, resulta que al productor ya no le cuesta un montón de dinero, sino 2 montoncitos. Y ese costo lo traslada al consumidor para seguir en la competencia. Entonces este consumidor ahora le cuesta 3 montoncitos de dinero poder comprar. Pero ojo, vuelve a haber el conflicto, sigue extendiéndose, no se llega a una resolución, los precios siguen subiendo, hay escasez y entonces esta crisis de alimentos que pareciera ser ajena a nosotros porque se está suscitando a causa de una guerra que se está librando en otro continente, tiene la capacidad de, si no se soluciona, impactar directamente en tu patrimonio, porque el dinero que tú recibes, los productos y servicios por los cuales lo intercambias, cada vez te cuestan más. Y desafortunadamente tu dinero no está creciendo de la misma forma. ¿Me sigues? Entonces, espero yo estarme dando a entender con esta información, porque si te das cuenta, si tú no tienes un medio directo para contrarrestar el impacto, el crecimiento que tienen los costos, tu patrimonio poco a poco se irá diluyendo. Y eso es importante que lo veas. Por eso te hablo. Ahora, ¿qué te recomiendo hacer? Porque ya identificamos que existe un problema, pero ¿cómo proteges tu dinero? Bueno, históricamente, los millonarios han blindado sus riquezas apalancándose de una inversión en específico. Los millonarios, casi o poco más del 90% de su fortuna está protegida a través de la inversión inmobiliaria. Yo no sé si tú tenías ese dato, pero si ya sabes que esto está impactando y porque, ojo, te estoy dando un dato en torno al tema de la guerra, pero hace poco también se dio la noticia de un banco en Estados Unidos, que era el Banco de la Tecnología,
que se fue hacia abajo y que entró a rescatarse para algunas personas hasta cierta cantidad de depósitos, pero esta crisis financiera impacta directamente en la creación de tu patrimonio, porque el dinero que tú percibes, si no está creciendo de la misma forma que la inflación, si no está creciendo de la misma forma que el impacto económico que tiene en el precio los productos y servicios que tú adquieres, estás perdiendo y cada vez vas a tener menos. Entonces, ¿cómo protejo mi dinero, Iván? Bueno, muy sencillo. Te decía que a través de la inversión inmobiliaria, históricamente los millonarios han blindado su riqueza para contrarrestar el impacto que generan estas crisis. Ahora, cuando hablamos de la inversión inmobiliaria, tienes tres grandes esferas en donde tú puedes llevar tus recursos, tu capital, y empezar a recibir beneficios de diferentes vías. Estas tres grandes esferas, ¿cuáles son? Hablamos de la patrimonial, que es la más conocida. Las personas identifican a la inversión inmobiliaria como el hit de vivir de mis rentas. Eso es bueno, pero no es el único tipo de inversión inmobiliaria. Además, tienes que considerar que en un mercado tradicional o en una ciudad ya consolidada como lo es la Ciudad de México, las rentas irán del 5 al 7% del valor de la propiedad y tendrás que descontar los costos de mantenimiento y los gastos inherentes dentro de la vivienda, ¿sale? Entonces, y ojo, para que esta ganancia sea para ti, necesitas estar comprando la propiedad de contado o que sea un inmueble que ya está liquidado, porque si estuviera un crédito hipotecario, tendrías que estar dando un enganche de más del 40% para que la renta tuviera la capacidad de empatar a la hipoteca. De lo contrario, estarías poniendo dinero y no estarías creando un activo que te permite ya sea acumular, generar una capitalización o flujo de efectivo. Las rentas pueden darte flujo de efectivo. En algunos mercados de rentas vacacionales puedes obtener del 2 hasta el 15% y es muy atractivo, pero las barreras de entrada son complejas. Entonces, esto es una de las formas. Existe una segunda, que es la esfera de lo especulativo. Tú aquí no se trata de otra cosa más que comprar y vender. Compras a un precio de lista cero, que es como se le denomina en el ramo inmobiliario, a comprar cuando ya hay un centro comercial, ya hay una escuela, ya hay vialidades, ya está todo, pero de repente tiraron una casa, consiguieron licencias y permisos y van a edificar una torre de departamentos. Y entonces, si tú compras al precio cero, el precio de lista cero, cuando aún no empieza en obra, y te entregan un año, 2 años después, vas a estar acumulando en valor del 10 al 25%. ¿Qué tienes que considerar aquí? No involucrar el crédito hipotecario, porque de hacerlo tendrías que estar escriturando y la escritura puede llevarse o comerse la ganancia del 7 al 10%. Entonces, tienes que considerar eso y con cuánto entras. Y por último está la esfera inmobiliaria de la tierra, donde históricamente la tierra es el vehículo de más fácil acceso, de mayor acumulación de valor. Y esto no es mi opinión, ahorita te voy a demostrar por qué. Hay una diferencia entre crear un flujo de efectivo, porque si tú a través de las rentas quieres duplicar tu dinero, tienen que pasar por lo menos 10 años. Pero si conoces los secretos de esta metodología, que no es de nosotros, sino es una metodología probada y comprobada en más de 1,500 proyectos en distintas geografías, te vas a dar cuenta que tendrías una buena oportunidad. ¿Cuál es la mejor esfera inmobiliaria para invertir? Las tres son excelentes. Lo importante es que tú identifiques tu capacidad, que tú identifiques tus necesidades y tu por qué. ¿Por qué quieres invertir? Porque igual llegaste a este webinar sin la intención de querer invertir, pero al ver que la información que te brindo te está haciendo conciencia y dices, oye, es verdad, no me había percatado, pero de repente lo que yo compraba en 20 ya cuesta 25. Si tan solo te das cuenta y es un incremento de prácticamente el 25%. Y ya no es 25, cuesta ahora 30. Y el huevo hace un año costaba 35 pesos y ahora cuesta 50. Entonces, el crecimiento tan solo de los productos básicos en su precio nos hace ver que nuestro dinero cada vez alcanza para menos y urgentemente deberías estar buscando estrategias de inversión que te permitan protegerlo. Y en el mejor de los escenarios, además de proteger y blindar tu dinero, multiplicarlo.
Y entonces la tierra representa un excelente vehículo. Ahora, quiero compartirte algunos otros datos. ¿Por qué en este momento, en el 2023, la tierra puede representar una mejor opción? Porque resulta que la estadística dice que la vivienda en reventa estará cayendo del 15 al 30%. Esto tiene que ver directamente porque las tasas de interés se han incrementado. La tasa de referencia interbancaria ha subido, cerró el año en un 11%. Entonces, esto es importante. ¿Qué pasó? Que los bancos prestan menos dinero y entonces la colocación de la hipoteca cayó un 11%. Por esa razón, si tuviéramos que escoger entre diferentes opciones, te diría que si te das cuenta, la inversión inmobiliaria para este 2023 en la parte patrimonial implica un ticket de más de 600,000 pesos inicial, tomando de referencia una propiedad que cuesta 2 millones de pesos. Si quieres comprarla, dar un enganche, entre el enganche del 20% más los gastos de escrituración, serían 600,000 pesos. Y además que estarías comprando con un crédito hipotecario. La segunda parte, en lo especulativo, el ticket inicial, aquí no sé por qué no se muestra dentro de la imagen, pero son 2 millones de pesos para que sea rentable, comprar y vender, que tú puedas comprar de cash y que puedas esos 2 millones convertirlo en 2,300,000 o 2,400,000 conforme vas avanzando. Pero ojo, si no lo haces así, no estarías ganando dinero de forma acelerada y también el inicial. Aquí hay dos opciones. O tienes el capital o tienes conocimientos técnicos específicos para estar haciendo operaciones a lo mejor de remodelaciones, flipping y que generes dinero. Pero la tierra te permite y te da una gran bondad. Es el ticket de inversión más bajo. Hay tickets de inversión desde 50,000 pesos en el mercado tradicional. Y no me quiero adelantar, pero en el proyecto que nosotros tenemos hay tickets de inversión desde 5,000 pesos, que eso es fenomenal. Y en caso de proyectos comerciales, el ticket inicial es desde 200,000 pesos. Entonces, si te das cuenta, la tierra tiene una virtud que le da acceso de manera más sencilla a quienes buscan empezar a invertir en bienes inmuebles, y la virtud de la tierra no se traduce en darte flujo de efectivo mes a mes. Si tú compras proyectos con las siguientes características en la metodología que te voy a compartir, te vas a dar cuenta que puedes acumular valor de forma acelerada en brechas de tiempo cortas y de manera muy atractiva. Por eso es que te digo que la tierra se convierte en el gran ganador, porque a quien tiene mayor visión tiene mayor recompensa dentro del ramo inmobiliario. No te hablo de comprar tierra en una zona que ya está consolidada, te hablo de comprar tierra en proyectos o en ciudades que están en crecimiento y quiero mostrarte lo siguiente. Ahora, quiero pensar y que me ayudes ahí. Si yo pudiera, si te comparto, y lo voy a hacer, solamente quiero saber que estás presente dentro del chat, por favor. Si te viene una metodología en la cual tú puedas tener información de un consultor inmobiliario, se llama 4S, que tiene esta metodología aprobada en más de 1,500 proyectos en 17 geografías distintas. ¿Tú crees que valdría la pena escucharme con atención 10 minutos más? Por favor, ahí escríbeme en el chat si sí o si crees que no vale la pena. Si hasta ahora la información que te he compartido te hace un poquito de sentido, te hago esta invitación. Ahora, ¿cuáles son estos tres criterios que tenemos que ver dentro de la metodología? ¿Sale? Súper sencillos. Y denme oportunidad porque le di clic aquí al chat y no me dejaba ver. Esta imagen es una imagen del periódico Excelsior que en 1923 25 se estaban ofreciendo en venta los terrenos del bosque de Chapultepec. Algunos años después de que un arquitecto, un despacho americano, no logra venderlos, compró las hectáreas, las parcelas de la hacienda de los Morales a 1 centavo el metro cuadrado, pero no logró vender. ¿Sabes por qué? Porque la gente de ese entonces decía que estaba muy lejos. ¿Quién iba a querer vivir en Polanco, te imaginas? Y entonces, como estaba muy lejos, no tuvo éxito para venderlo, pero luego llegó un despacho que se llama De la Lama y Basurto y que le compra a este americano esta tierra, empieza a comercializarla y acuerdan con el gobierno de Plutarco Elías Calles desarrollar una vialidad que se llama Paseo de la Reforma, la cual conectaría el centro con esta nueva sección. Y se vendió hasta en 40 pesos el metro cuadrado, de 1 centavo a 20 pesos y luego a 40 pesos el metro cuadrado. Hoy en día, el metro cuadrado en Polanco cuesta más de 150,000 pesos de tierra. ¿Sale? Un solo metro cuadrado de tierra cuesta más de 152,000 pesos. Los departamentos en la zona más cara, Rubén Darío, 260,000 pesos el metro cuadrado de departamentos.
la plusvalía acumulada es de más de 379,000%. Es una locura, ¿sale? Esto representa anual 4,300%. Es muchísimo dinero. Imagínate pasar en esta brecha de tiempo en esas cantidades. Ahora, hablando de Paseo de la Reforma, quiero que veas esta imagen en dónde está. Así era todo lo que estaba alrededor de lo que hoy en día se conoce como Paseo de la Reforma. Puedes ver ahí la columna de la Independencia, incluso cuando aún no estaba el Ángel. Y en el año de 1910 se veía así. Años después, hoy se ve así, lleno de edificios, torres de departamentos corporativos, lotes comerciales, plazas, vialidades, transporte público y demás. El crecimiento en la Ciudad de México que se ve en esta referencia en 113 años es brutal. Lo de la izquierda fue la original preventa. Cuando tú te encuentras en la Ciudad de México, como en esta zona de este edificio que dice que hay departamentos en preventa, es mentira, porque la preventa original se dio hace muchos años, cuando no había absolutamente nada. Lo que tú te encuentras acá son oportunidades de invertir en la esfera de la especulación a precio de lista cero. La Ciudad de México, en cuanto a población, de 40 años, hace 40 años, en 1980 éramos 8,800,000 y ahorita somos 9,200,000. Crecimos solo 4% en 40 años. Este dato, ¿por qué te lo comparto? Quiero que veas lo siguiente. Un segundo ejemplo. Se repite la historia. En 1960 se ofrecen estos terrenos en venta con la promesa de un centro comercial, con la promesa de una iglesia y de una ruta de transporte que aún no estaba habilitada. 120 pesos el metro cuadrado de tierra. La gente no quería comprar. Y tiempo después, esta zona es de las más comerciales en el norte de la ciudad. Algunos consideran, quienes no son de aquí, que es parte de la Ciudad de México, aunque ya pertenece al Estado de México, porque la mancha urbana se fue extendiendo y hoy en día cuesta más de 35,000 pesos el metro cuadrado de la tierra con uso de suelo. Te pongo un ejemplo de un mercado en crecimiento. Quiero que lo veas. Así se veía Querétaro en 1960. ¿Sale? Querétaro, después del terremoto del 85, empezó a recibir y a recibir mucha gente de la Ciudad de México. Y hay una avenida muy emblemática de Querétaro que se llama Los Arcos. Si tú vas a Querétaro, es regla tomar una foto o pasar por Los Arcos. Pues así se veían Los Arcos en 1960. Pero para el 2010, toda la ciudad de Querétaro se había transformado y se veía así. En esta brecha de tiempo, solo en 50 años, no en 113 como la fotografía que vimos antes en la Ciudad de México, sino en 50 años creció. ¿Por qué? Porque el ritmo de crecimiento de la población ha sido mucho más acelerado. Y esto llevó a Querétaro a crecer en un periodo de 40 años 16 veces, pasar de 150,000 habitantes a más de 2,300,000. Entonces, ¿esto qué tiene que ver? Pues bueno, tiene que ver con algo que se le denomina momentum. Nosotros lo hicimos en nuestros desarrollos cuando no había nada, cuando empezó a haber una traza, y la historia es muy parecida a la que te conté antes. No, esta zona no estaba conectada, pero se metió una vialidad, empezó a conectar y lo demás es historia. Ha logrado más de 280% de plusvalía en un periodo de 11 años. Entonces, este tipo de inversiones son grandiosas porque te permiten proteger tu dinero y blindarlo a través del momentum. Número uno, si estás tomando nota, escribe esta palabra, momentum. No se trata de tener mucho dinero, no se trata de tener grandes palancas, se trata de tener la información correcta y llegar antes. Número dos, tiene que ver con el crecimiento. El crecimiento es igual a oportunidad. ¿Pero crecimiento de qué, Iván? De la población, porque somos nosotros las personas las que determinamos el crecimiento de una zona, porque mientras más gente hay, mayor oferta de comercio y servicios se tendrá. Y es ahí donde el ciclo del real estate termina. Pero ¿qué pasa en estas ciudades que están en crecimiento? Pues bueno, la brecha, el gap que hay entre la población actual y la gente que va a vivir ahí es lo que te permitiría a ti llevar de manera segura tu dinero y a una inversión inmobiliaria, porque te da la certeza de que en poco tiempo vas a tener demanda de esa zona, vas a tener demanda de esa propiedad, vas a tener demanda de ese inmueble, y eso es parte del negocio. Tú tienes que darte cuenta que la ubicación es el segundo punto elemental para detectar o aprender a detectar
oportunidades inmobiliarias. Y tercero, tiene que ver con el dinero. La inversión inmobiliaria te permite hacer algo que no tienes en otros vehículos de inversión. Si, por ejemplo, tú quisieras estar invirtiendo en la bolsa 1 millón de pesos, tienes el tope de 1 millón de pesos para gastar. Sin embargo, en el ramo inmobiliario, con ese 1 millón de pesos podrías apalancarte, que es la palabra clave. Al apalancarte, divides tu millón en múltiplos de 100,000 y puedes darlos de enganche, el 10%. Normalmente te piden enganches 20, 30%, pero también hay proyectos desde el 10. Das ese enganche, lo demás lo sacas a crédito. Y si bien es cierto que estás tomando una deuda, la ventaja para ti es que si lo haces en zonas que están creciendo, mientras tú compraste un precio determinado, su valor, el de la propiedad que adquiriste, va creciendo. Y eso es lo que te permite proteger el dinero a través de el tiempo, haciendo uso de la información y teniendo acceso a este conocimiento. Tú puedes buscar proyectos donde te puedas apalancar, donde tengas una buena ubicación, que esté en crecimiento, que los planes de desarrollo urbano estén previstos para la zona, que las partidas presupuestales a nivel federal o estatal ya estén asignadas y que entonces las escuelas, hospitales, carreteras, centros de entretenimiento, centros culturales que se van a habilitar, sepas que van a estar ahí y que entonces puedas llevar tu capital y en un momento preciso, llega antes para que no necesites millones de pesos. Si tú hoy quisieras hacer negocio en la tierra en Polanco, necesitarías comprar la tierra, pero además la capacidad de desarrollar para que fuera negocio. Pero la verdadera preventa, el negocio de la tierra se dio años atrás. Esto no es exclusivo de la historia y de mucho tiempo atrás, porque la historia se repite y en las ciudades que están creciendo tendrás esa oportunidad. Así que quiero preguntarte si hasta aquí podemos llegar a la conclusión de que la tierra es un buen vehículo y es una buena oportunidad de inversión. Yo me imagino que sí. Con los datos que hemos analizado podemos llegar a esa conclusión. Entonces, ya identificamos que hay un problema. El problema es que hay otros factores ajenos a mí que impactan en la creación de mi patrimonio, que lo que yo estoy ganando y si mi ingreso, mis fuentes de ingreso no están creciendo, cada vez me va a alcanzar para menos y voy a tener menos posibilidad de hacer más. Si ya lo identifiqué el problema, la siguiente parte es, ¿cómo lo protejo? Hay diferentes vehículos de inversión. La que te estoy compartiendo es la más fácil, accesible y segura. ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo en un tangible. Si no me crees, pregúntale a aquellos que invirtieron su dinero en cripto y que se les ha ido como agua. Pero ya identificamos el problema, ya te diste cuenta que debes hacer algo. Ahora la pregunta es, ¿quieres hacer algo? Porque de ser así, te pido que me escuches los siguientes 5 minutos para compartirte qué es el desafío M70. El desafío Madera 70 es la invitación que nosotros hacemos para que tú, pues cualquier persona prácticamente pueda iniciar a invertir y pueda crear un patrimonio, empiece a proteger su dinero. Porque en tiempos de crisis lo que tú puedes hacer es intercambiar tu dinero, papel, moneda, por bienes y servicios que incrementen su valor. Cuando hacemos eso, estás actuando de manera responsable con tu dinero, tomando decisiones financieramente acertadas que te permitirán crear una historia distinta en tu patrimonio. Pero ojo, cuando te hablo de invertir en tierra, no me refiero a proyectos que se vean así, ¿sale? Porque hay gente que dice, oye, yo compré unas hectáreas en X lugar en Mérida, que ahorita está súper de moda. Compré en Mérida y estoy a 10 minutos estoy a 5 kilómetros de la playa, pero no hay camino y entonces como no hay camino, esos 5 kilómetros se vuelven 40 minutos, 1 hora. Entonces, no te hablo de esto, sino que te hablo de proyectos que tengan calidad de vida, que es lo que procura Ciudad Maderas, que tú puedas tener la certeza de que tu dinero está protegido, porque iniciamos en el proyecto cuando no hay nada salvo la naturaleza misma, que por sí sola ya es bellísima, y entonces vemos cómo integrar el proyecto a entornos con lagos, con bosques, con montañas, con caídas pluviales, con veredas, con cañadas, que nos permitan darle a los habitantes en un futuro una mejor calidad de vida, aplicando biofísica, pero también cuidando los aspectos y motivos arquitectónicos de la zona, llevando el proyecto con las vialidades, guarniciones, bardas perimetrales, servicios a pie de lote, que eso es importantísimo, amenidades funcionando desde el principio,
¿sale? Amenidades que ya puedas tener ahí con la tranquilidad de poderlas usar en cuanto se te entregue, incluso si no has construido, uno, la calidad de vida. Otro punto o factor importante, la plusvalía. Se cree que la plusvalía se gana siempre que se tenga una inversión inmobiliaria, pero hay diferentes tipos de plusvalía, la pasiva y la activa, son dos de las cuatro. Me voy a concentrar en estas. ¿Qué pasa con la plusvalía pasiva? Pues bueno, que de repente la gente cree que las casas en donde viven, por el simple hecho de que pueden que estén cerca de zonas comerciales actualmente, un ejemplo que te voy a compartir es Patio Santa Fe, Samara Shop, la Universidad Ibero, todo esto, hay casas de 3 y 4 millones de pesos que están a menos de 20 minutos, incluso a 5 minutos. Pero ¿qué pasa? Estas casas de 3 y 4 millones de pesos se ven así. Esto es el Paso Florentino en la delegación de Álvaro Obregón. Es un claro ejemplo de la plusvalía pasiva, donde la gente llegó, estableció, no hubo una intervención de un desarrollador que permitiera hacer una correcta planificación, análisis de mecánica de suelo y entonces desarrollar de forma funcional, simplemente llegar. Y hoy en día, como tienen zonas cercanas que son de alta plusvalía, creen que su propiedad ya vale más. Si quieras esos 3 o 4 millones de pesos que ustedes invertir ahí, yo creo que no, ¿vale? Pero bueno, hay gente que cree que sí, y este es un ejemplo de plusvalía pasiva. ¿Qué hay de la plusvalía activa? Bueno, pues es la que nosotros practicamos en Ciudad Maderas. Ciudad Maderas empieza los proyectos, que te decía, cuando no hay nada, 3 años después te entrega cuando ya se tiene listo todo. Y aquí puedes ver el estilo, el concepto, el tipo de propiedades que se construyen dentro de nuestros desarrollos. La gente que establece su hogar ahí invierte capital, lleva y aprovecha el entorno y la calidad de vida, las amenidades, todo listo para asegurarse que su dinero está creciendo. Y ya sea que lo veas como un vehículo para crear un patrimonio y en un futuro vivir ahí, o bien como inversión en donde comiences de forma accesible y poco a poco vayas creciendo tu inversión. Pero eso es sumamente importante. Y por último, lo que te ofrece Ciudad Maderas es un crédito directo, que es la herramienta principal para que tú logres acceder a la inversión inmobiliaria. En México, 8 de 10 solicitudes de crédito son rechazadas, porque 7 de 10 están en buró y otro está sobreendeudado. Esta estadística es muy lamentable porque si nosotros hay 30 personas conectadas, significa que solo estadísticamente 3 tienen el patrimonio asegurado y los demás tienen problemas de vivienda, es decir, que rentan o viven con familiares. Si es tu caso y te gustaría cambiar esa realidad, quiero que sepas que Ciudad Maderas te abre la oportunidad otorgándote un crédito directo donde vamos a tener un plazo de hasta 20 años con 36 meses sin intereses, sin revisar el buró de crédito y sin la necesidad de comprobar ingresos. Confiamos tanto en nuestro proyecto que otorgamos estas condiciones de manera flexible para que prácticamente el 80% de la población en México pueda empezar a invertir de forma digna, de forma segura y muy accesible. Y todo esto prácticamente por menos de lo que te cuesta un café. Por eso se llama Desafío Madera 70, porque con tan solo 70 pesos diarios, tú puedes empezar a invertir en la creación de tu patrimonio, en establecerte, en lograr más, en hacer más, haciendo o desembolsando menos. Ahora, ¿qué hubiera pasado? Porque estoy seguro que con la información que te he compartido, tú puedes ser una de 3 tipos de personas. Ahorita, y te voy a pedir que me lo anotes ahí en el chat, están las personas número 3. Las personas número 3 son aquellas que a lo mejor la información que les compartí ya la conocían o si bien no la conocían, la están recibiendo y les resultó útil, les es funcional y dicen, oye, me llamó la atención, pero no es lo que busco en este momento. Y si eres persona 3 es perfectamente válido. Te agradeceré tu tiempo y te pediré que en algún momento nos permitas compartirte más información y que en un futuro, cuando tu condición o intereses cambien, nos tengas presentes. Están las personas número 2, aquellas que tienen dudas, que les hace sentido, pero que aún no están listas, no están listas para el siguiente paso. Y entonces lo que yo te recomiendo, que si eres persona número 2, nos permitas brindarte una asesoría personalizada y que concluyendo este webinar, te acerques con la persona que te compartió el enlace
para agendar una cita. Y de manera personal, yo estaré otorgando 5 asesorías sin costo para que de manera personal nos sentemos, ya sea en nuestra oficina o vía Zoom, hagamos un análisis de tus necesidades financieras, cuáles son tus intenciones o propósitos dentro de la inversión y diseñarte un traje a la medida. O están las personas número uno, que son aquellas que dicen, oye, está padrísimo, está buenísimo, súper accesible, yo lo quiero hacer. ¿Qué necesito? Y por si tú te has puesto a pensar qué tipo de persona eres, quiero compartirte los datos, porque puedes decidir no hacer nada. Y suponiendo que tuvieras 1 millón de pesos y que hace 3 años alguien te ofreció esta oportunidad y decidiste no hacer nada, simplemente por la pérdida de poder adquisitivo, hoy tendrías 800,000 pesos. Pudiste haberlo invertido en otro vehículo de inversión, por ejemplo, la bolsa, el índice Standard & Poor's dice que si hubieras invertido 1 millón, corres el riesgo de que en 3 años se duplique y hagas poco más de ese millón o se reduzca a 323,000 pesos. Es muy volátil, una moneda al aire. O bien, si lo hubieras invertido en tierra, en nuestros proyectos de inversión, que en ese entonces salió el desarrollo de Ciudad Maderas Península, la primera etapa, y que en este año estamos entregando, o vamos a comenzar a entregar y que tenemos avances de obra padrísimos, te darías cuenta que tendrías acumulado en valor más de 2,300,000 y que durante este periodo de tiempo tendrías que haber desembolsado menos de 250,000 pesos. Estas son inversiones grandiosas porque te permiten apalancarte, hacer mucho más con menos. Todo esto prácticamente por menos de lo que te cuesta un café. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues muy fácil, agendar hoy. Agenda hoy una asesoría personalizada y permítenos diseñarte una propuesta que supla tus necesidades, que te permita proteger tu dinero, que te permita incrementarlo y crear un patrimonio para ti y para los tuyos. Recapitulando, ¿qué es a lo que te damos acceso? Una inversión residencial con amenidades de lujo, crédito directo, plusvalía, momentum, crédito, ya lo mencioné, perdón, desembolsos muy accesibles, los servicios, estrategias, ubicaciones favorables, alta calidad de vida y además con proyectos o bonificaciones en proyectos arquitectónicos y facilidades en el tema del enganche. Entonces, si viste la oportunidad, por favor, agenda tu visita a uno de nuestros desarrollos con una sola condición. Si tú quieres acompañarnos a conocer uno de los desarrollos, que nosotros te podamos consentir y que vivas la experiencia de los clientes maderas, donde te podamos llevar, que puedas ver, conocer y palpar, darte cuenta que lo que te decimos es una realidad, el único requisito es que previo a esto nos permitas darte una asesoría personal sin costo para ti. Y de manera directa yo estaré ofreciendo 5 asesorías para que nos podamos sentar y regalarte ese análisis de necesidades financieras para que puedas tener mayor claridad en dónde estás ahora y hacia dónde quieres llegar. Así que si nos permites y si consideras que la inversión en tierra es una buena inversión y si también consideras que la oferta de Ciudad Maderas es una buena oportunidad y si también crees que tú mereces crear y fortalecer tu patrimonio, no tienes más que pensar y nada que perder. Lo único que tienes que hacer es toma acción, agenda esta cita y permítenos brindarte más detalles. Gracias por tu tiempo. Espero que nos puedas contactar y recuerda, en la inversión inmobiliaria no es puedes a comprar bienes inmuebles, es al revés, compra bienes inmuebles y espera. Gracias por su tiempo y que pasen muy buena noche. Hasta luego.